Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entre Ideas, en vivo y directo desde República Dominicana a través de su canal 16 de Noticias. Hoy, 21 de julio del 2019, otro domingo en el que estamos compartiendo con ustedes las noticias nacionales e internacionales más actualizadas, lo último que ha podido ocurrir en el día de hoy inclusive. Esta noche estoy acompañado, como ha sido consuetudinario a lo largo del año, que teníamos tiempo que no nos veníamos, de Manuel Acosta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Y están ustedes aquí con este servidor, Carlos Esper, para comenzar lo que son las noticias nacionales. Manuel, cuéntanos. Muy bien, cómo van las cosas. Muy feliz de poder aquí compartir con todos ustedes, como cada domingo, los comentarios de las principales noticias de la semana. ¿Qué tenemos para comenzar de inmediato? Bueno, como es costumbre, el formato natural de este programa, el presidente realizó la visita número 258, en este caso a una cooperativa productora de leche en el Ceibo, en el sector Las Cuchillas, y están en un proyecto de incrementar al menos 10 litros más por vaca, y es un programa tengo entendido, para que sea dual, no solamente la producción de leche, sino también cárnica. Así que básicamente es un proyecto que procura incrementar la productividad en ese sector desde el punto de vista lechero y cárnico. Y bueno, el presidente se reunió, como todos los domingos, con la cooperativa e hizo algunos ofrecimientos para apoyarlos en este objetivo. Así que ese es un centro que acopia hasta 1.500, de entre 1.300 y 1.500 litros de leche diaria. O sea, mucho. Bueno, para hacer una cooperativa pues está muy interesante. Yo me imagino que las empresas tradicionales aquí que pasteurizan la leche tienen en esa empresa el mercado seguro de adquisición, supongo yo. Así que, bueno, como siempre, el presidente trabajando los domingos y apoyando al sector agropecuario productivo de este país. A propósito del presidente de la República, estas últimas semanas, el tema que ha estado sobre el tapete y que los medios de comunicación ya hemos debatido bastante sobre el tema, es el tema de, vale la repetición, de la reelección, de la reforma constitucional, y se esperaba que era esta semana que está concluyendo el día de hoy. Sin embargo, los congresistas o quienes están promoviendo esta iniciativa entendieron estratégicamente que no era posible. Se espera que sí, efectivamente, esta semana que comienza mañana, se sometan en el Congreso Nacional la ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución con la finalidad de habilitar al presidente de la República, Danilo Medina, a que pueda participar de las elecciones del año 2020 como candidato. Y esto se debe, yo entiendo, viendo los calendarios electorales que establece la ley de partidos políticos, la ley electoral, las diferentes resoluciones de la Junta Central Electoral, es el 22 de agosto, es la fecha límite para que los partidos depositen ante la Junta las candidaturas que participarán a su vez en octubre de este año en las primarias, abiertas y cerradas. O sea, que te quedan 32 días. Recordemos que el PLD, correcto, el PLD eligió su sistema de primarias abiertas y el PRM su sistema de primarias cerradas. Hay varios candidatos en el PLD que están participando, como ya sabemos. Precisamente hoy Carlos Almarante Barés tuvo una rueda de prensa en la cual fijó su posición sobre la reforma constitucional y sobre esta pugna que es una realidad entre el equipo del presidente de la República y el equipo de Leonel Fernández por el mismo tema de la candidatura presidencial. ¿Qué sucede con los plazos? Bueno, el 22 de agosto es la fecha límite, como dije. Ya hoy es 21 de julio, es decir, mañana 22, sí, un mes. Lunes 22 de julio. A partir de mañana 31 días. Correctamente, 30 días justamente mañana.
y entonces el proceso de reforma constitucional requiere una serie de pasos en los cuales se va una serie de días. Y entonces entendemos que si efectivamente se va a dar la reforma de la Constitución para que el presidente de la República pueda repostularse, debe ser esta semana, obligatoriamente, porque ya los plazos se están acabando. Y como dije, es un proyecto que debe ser aprobado en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y luego la Asamblea como tal tiene que reunirse. Sobre el tema de los votos, eso es un misterio que hay, pero ya esperemos... No, el diputado de San Cristóbal creo que aclaró el misterio. Bueno, no sé cuál es el misterio, pero el tema es que esta semana tiene que darse lo que vaya a darse, sea una cosa o sea otra cosa. Y el próximo domingo entonces ya nosotros poder aquí decir qué fue lo que pasó o comentarlo. O sea, ¿tú crees que ya el domingo que viene lo vamos a tener súper claro? Tiene que darse esta semana. Y tengo informaciones que sería este martes, el día que entraría por la Cámara de Diputados. Esa es la información que... O sea, la información que tú tienes es que el presidente se postula. Bueno... O sea, van a cambiar la Constitución y el presidente se postula. Los congresistas, por motu propio, estarían sometiendo el proyecto de reforma y reformarían por vía de consecuencia la Constitución, eliminando el transitorio que prohíbe al presidente reelegirse y así poder habilitarlo. Mira, así, cambiando de tema, porque de verdad que es un tema de la reelección bastante comentado y que ya la gente lo único que está en la expectativa de que se dé este proceso. Cambiando de tema, ha sido de mucho debate esta semana también el tema de un libro que lanzó hace unos días el esposo del ex embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, el señor Brewster. Su esposo, Bob Satterwhite, puso en circulación un libro llamado Breaking Protocol, en la que narra básicamente su experiencia en República Dominicana, las relaciones diplomáticas que Para aquellos que no hablan inglés, Breaking Protocol es rompiendo con el protocolo. Rompiendo con el protocolo, correcto. Porque recordemos que este embajador Brewster fue embajador hasta que llegó Donald Trump al poder. Porque correcto, fue el embajador de Obama. Un embajador de Barack Obama. Entonces, sí. Al tan pronto... Esa es la pareja, ¿no? Correcto. Brewster y el señor Satterwhite. Satterwhite fue quien lanzó el libro. Recuérdense que Brewster es el que está a mano izquierda y su pareja es el que está a mano derecha, el de la chaqueta clara. Así es. Entonces, tan pronto Donald Trump asume el poder, renuncia y queda unos meses el encargado de negocios al frente y hoy está la embajadora actual. El tema es que en este libro Breaking Protocol de Bob Satterwhite, en unas páginas, específicamente la 141 por ahí, hace unas referencias de República Dominicana respecto a las cifras que ha dictado el Banco Central en los últimos años, que precisan un crecimiento económico ejemplar con respecto a otros países de Latinoamérica por encima del 5%, que es una cifra que otros países, el que más nos queda cerca, no llega al 5%, nosotros estamos por encima del 5%. Él hace una crítica en ese libro diciendo que ese crecimiento económico está basado solamente en dinero proveniente de actividades ilícitas de Venezuela, de narcotraficantes venezolanos y de personas ligadas al chavismo que a través de corrupción adquieren ese dinero y lo traen a República Dominicana para lavarlo. Y por eso él dice que hay un brote de construcción de edificios, hay un brote de construcción de viviendas, de torres principalmente, y él critica que en República Dominicana, por las trabas que hay administrativamente, por la burocracia que hay, no están las condiciones para que haya inversión extranjera lícita, sino que lo que se hace más fácil es la entrada de dinero de proveniencia ilícita. Algo que realmente nosotros los dominicanos no podemos dejar pasar por alto y aclarar de dónde se basa el crecimiento económico de República Dominicana. Es cierto que
llega dinero ilícito de Venezuela, como llega a muchos otros países. Pero no solamente llega dinero ilícito de Venezuela, también llega dinero de las familias. De las remesas internacionales. Sí, y de las, y de Venezuela llega también, pero proveniente también de las familias tradicionales, empresarias tradicionales de Venezuela, que como se ven en el marco actual, donde su capital se ve en peligro, lo trasladan a otros países y República Dominicana es uno de los beneficiados. Sí, pero Manuel, la primera pregunta que yo me haría es si este hombre es economista, porque tratar de igualar crecimiento económico a ingresos ilícitos para una nación, me parece que hay un desconocimiento pero muy profundo de lo que significa el impacto en la economía de un PIB o de un Producto Interno Bruto, porque estamos hablando de Producto Interno Bruto, estamos hablando que entonces la economía de este país está, bueno, entonces aquí todo el mundo es delincuente. El país entero tiene que ser, está abocado a la delincuencia, o sea, es una barba, es el exabrupto más increíble que yo he podido escuchar. Claro. Efectivamente, yo no digo que no haya transferencias de gente inescrupulosa, de los que están en contubernio con el tema venezolano, que aquí lo hemos referido todos los domingos, claro que sí, pero de ahí a que eso tenga una incidencia en los 5 puntos de crecimiento anual económico eso, bueno, no, es una barbaridad. Y en esa misma línea quería agregar, no solamente que él no es economista. Como dicen aquí, un disparate. Correcto, no solamente que él no es economista, sino que en su obra no cita ninguna referencia, ningún dato, ningún documento. No, un comentario que él escuchó en alguna de las orgías que hacían en las piscinas de la residencia oficial. Se trata de una inferencia subjetivísima producto de su mollera, por así decirlo. Y nosotros como dominicanos debemos rechazar ese tipo de apreciaciones y decir que la República Dominicana tiene un crecimiento económico basado en la inversión extranjera de recursos lícitos, en el mismo crecimiento de las MIPYMES, que es una realidad hoy en República Dominicana, el crecimiento de las micro, pero por Dios, la agroindustria, el sector de turismo, las remesas familiares, las exportaciones desde zonas francas, o sea, pero ve acá. Entonces todo eso está en manos de la delincuencia organizada, porque si eso forma parte del crecimiento económico, y si el 5%, como él señala en su libro, es absolutamente vinculante con dineros provenientes no voy a decir de actividades ilícitas, entonces bueno, toda la hotelería de este país está en manos de dineros de inversionistas chavistas. Bueno, sigue. Pues, es así. Y a propósito de ese crecimiento económico, ya cambiando de tema, otro tema importante ha sido el del aumento salarial en el sector privado no sectorizado. Y había una incertidumbre con respecto a esta decisión que tomó el Comité Nacional de Salarios con respecto al aumento del salario básico, porque los empresarios no habían fijado su posición. Sin embargo, ya en los últimos días, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, a través de su vicepresidente ejecutivo, César Dargán, y la Asociación de Industriales de la República Dominicana, a través de su vicepresidenta ejecutiva, Circe Almanzar, han dicho que no impugnarán la decisión del Comité Nacional de Salarios y que efectivamente la van a aceptar con sus ciertas reservas. Dentro de sus cuestionantes es la composición, ellos proponen que debe reconfigurarse la composición del Comité Nacional de Salarios con respecto a sus diferentes representantes. Recordemos que el Comité Nacional de Salarios está compuesto por esta tradicional composición tripartita de empleador, Estado y empleado. Ellos buscan que haya una mayor representación de otros sectores y también han dicho que ha habido una inaplicación de la ley 187-17 que establece una clasificación de las empresas, específicamente de las MIPYMES, que como son empresas vulnerables que se encuentran en crecimiento, hay ciertas regulaciones que deben flexibilizarse para que estas MIPYMES puedan
tirar para adelante, por así decirlo, puedan desarrollarse, puedan progresar, puedan mantenerse, que fue justamente lo que yo acabo de decir, ya que el 70% de los empleos en República Dominicana son provenientes de la MIPYME. Sí, pero lo que tú no puedes hacer es discriminar en función de que como eres MIPYME no estás obligada a hacer el ajuste salarial. Tú lo que puedes hacer, porque entonces habría una discriminación frente a los que están trabajando, y además el recurso humano ilegítima. El recurso humano entonces estaría tratando de migrar permanentemente de las MIPYME hacia las empresas que sí están haciendo los ajustes de rigor. Porque lo que sí está claro es que anualmente, debido a un proceso inflacionario natural y controlado que existe en República Dominicana, hay una pérdida de poder adquisitivo en los salarios. Entonces, debería haber en consecuencia un ajuste cuando menos anual por parte de las empresas y también de las MIPYME. Ahora, si no quieres afectar a las MIPYME, porque ¿cuánto porcentaje señalaste que es la MIPYME? 70%. 70% de los empleados de este país están en manos de MIPYME. Entonces, lo que tenemos que hacer es flexibilizar al máximo, desde el punto de vista fiscal, la presión que se ejerce sobre las MIPYME para contrabalancear lo que es el ajuste salarial. Porque en la medida en que nosotros tengamos una población con un poder adquisitivo real, que no pierda valor, en esa misma medida vamos a mantener también la capacidad de compra. El flujo de capital aumenta. Efectivamente. Entonces es un círculo virtuoso, mantendríamos un círculo virtuoso. Si estamos deteriorando sistemáticamente todos los años el salario, caemos en un círculo vicioso, disminuyen las capacidades de compra y podemos caer en unos esquemas realmente hasta de deflación, que es inusual, pero cuando no hay capacidad de compra se puede verificar eso. Y si tenemos un 70% de la población económicamente activa trabajando en un sitio donde a lo mejor no se le ajustan los salarios, se podría perfectamente verificar una situación como esa. Sí. Claro que sí. Y el otro tema que quería tratar es el de esta semana estuvo aquí en República Dominicana el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien es asesor de seguridad del precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y como asesor ha sido el encargado de diseñar el plan de seguridad que implementaría el político Luis Abinader. Él hace una serie de críticas a nuestro sistema actual con respecto al problema de la inseguridad y de la criminalidad en varias vertientes. La que yo precisamente quiero resaltar es la que él hace respecto de nuestro sistema de justicia y a la cual yo me agrego, que mucha gente, antes de yo hacer comentario de esa parte, mucha gente ha querido acusar a Rudolph Giuliani de injerencia, porque un extranjero viene y hace críticas a República Dominicana. La verdad es que él no vino solo, a él lo trajeron y le están pagando. No, pero es que como asesor no puede haber injerencismo. Eso es cuando tú eres un funcionario de Estado y estás haciendo un comentario de otro Estado, pero si a ti te están convocando como asesor y te están pagando para ello, lo lógico es que opines. Claro, y entonces él hace una crítica y es respecto a que para poder disminuir la criminalidad y la inseguridad de la República Dominicana deben aplicarse la ley, es decir, que hayan policías que hagan su trabajo en esa línea, que hayan fiscales responsables que hagan su trabajo, y que no es suficiente que el policía y el fiscal hagan su trabajo, sino que si esa persona que cometió el delito o el crimen llega a la justicia, no venga el juez y lo libere, sino que el juez también sea responsable y aplique la ley como se debe. Y a esa crítica, a esa propuesta, a esa recomendación que él hace, yo me uno. Y no solamente se trata de una mera declaración, sino que eso supone más recursos a esos sectores y un déficit que tenemos grandísimo en la actualidad es que el Poder Judicial no cuenta con los recursos suficientes. Y yo creo que nuestro Poder Judicial necesita del Estado mayores recursos, mayores fondos para que puedan hacer su labor y haya mayor estructura en los tribunales, mayor personal y la readecuación de las cárceles, que por cierto la Procuraduría ha estado haciendo un esfuerzo importante en el plan de humanización de las cárceles,
espero que las cárceles, más que centros de corrupción de los presos, sean efectivamente sean centros de rehabilitación. Yo creo que hay que estudiarlo, ese plan de seguridad de Rudolph Giuliani, y coger lo que sea de provecho. Eso es siempre sano. Para aquellos que no estén familiarizados con el personaje, Rudolph Giuliani fue alcalde de Nueva York desde el 94 al 2001 y fue el responsable de erradicar los índices de criminalidad en la ciudad. Eso fue lo que lo hizo famoso. Y no solamente no es la primera vez que asesora a un plan de gobierno o un plan de gobierno nacional o de gobierno local. Lleva muchos años en eso. Eso lo catapultó para ser asesor en varios países, incluso en Venezuela él llegó a ir y hablar con algunas alcaldías en Venezuela. Y actualmente él es una persona absolutamente privada. De hecho, él es abogado y de hecho es uno de los abogados de Donald Trump. Donald Trump, claro que sí. Así que, bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, hoy se hizo viral en las redes sociales un incendio que se dio en las instalaciones de la Junta Central Electoral, en su sede principal, frente al monumento, ahí en la avenida Perón, esquina 27, donde, bueno, se veía el fuego y corrió mucho el rumor en las redes sociales que se estaban quemando los escáneres que serían utilizados en las primarias de octubre, en las elecciones generales de febrero y de mayo. Sin embargo, más tarde, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, aclaró que primero lo que se está quemando es un edificio que está detrás de la sede principal, donde opera la inspectoría de la Junta Central Electoral. Hay unos daños de algunos equipos de la inspectoría, no tienen que ver nada con los escáneres que se le han utilizado en las primarias y en las elecciones. Los escáneres, él aclaró que están guardados en otra nave, muy lejos de la sede principal de la Junta Central Electoral, y que los bomberos le han asegurado que el fuego no afectará a las oficinas principales de la Junta Central Electoral y que solamente queda esperar el informe final de los bomberos y el sistema de emergencia, en la cual dirán cuál fue el origen, la causa de este incendio. En esa misma línea, la Junta Central Electoral esta semana fue noticia por el tema de finalmente la juramentación de las juntas electorales municipales. Recordemos que la Junta en los últimos meses estuvo en el proceso de renovación de las juntas electorales municipales, que son las encargadas de organizar las elecciones en los municipios, que tienen funciones administrativas y tienen funciones contenciosas electorales también, conocen los conflictos. Fueron juramentadas finalmente de cada municipio, las juntas electorales. Recordemos que estas juntas electorales, en este proceso, varios partidos impugnaron las composiciones que habían sido presentadas por la comisión encargada de instalar las diferentes juntas en los diferentes municipios, y luego del pleno de la Junta Central Electoral verificar cada una de las impugnaciones de los miembros de las juntas de los municipios, han finalmente juramentado a cada una de estas en un evento que se dio esta semana. Esperemos que estas juntas puedan realizar su labor como los ciudadanos los esperamos el próximo octubre, en febrero y en mayo, y que estén apegados a los principios democráticos, es decir, que se respete la decisión, los votos de cada ciudadano, y que se respete el principio de transparencia, que cada decisión sea tomada transparentemente y sobre todo apegado a la Constitución y a las leyes. Bill Clinton, cambiando de tema, el expresidente de Estados Unidos, sabe que Bill Clinton, Carlos, estuvo en Punta Cana. No, él viene mucho, permanentemente a Punta Cana, sí, y disfruta de las playas de Bávaro, Punta Cana. Y
debido a las últimas, a la campaña que han tenido varios sectores internos y externos de República Dominicana, criticando la seguridad y tratando de hacer daño para disminuir el turismo en nuestro país. A raíz de toda esta situación, un habitué en República Dominicana, como lo es Bill Clinton, la prensa, al abordarlo en Punta Cana, creo que estaba en Blue Mall Punta Cana, le preguntaron sobre la situación del turismo en República Dominicana, qué él piensa de República Dominicana, y su respuesta fue muy positiva, diciendo que República Dominicana es un país sumamente interesante y que le encanta estar aquí, y que para él es un país donde su gente es muy cálida y que da el mejor trato que le han dado, que en cualquier país le han dado, poniéndolo en contraposición y en comparación. Entonces, esto ha estado rodando el día de hoy, esta semana, y la verdad es que va con nosotros. Esta situación, esta campaña que se nos ha querido montar, poco a poco se ha ido desmontando, y la verdad es que República Dominicana ha prestado un crecimiento. Pero ha tenido una incidencia, no, es que precisamente eso es lo que ha propiciado o lo que ha procurado esta visita organizada, entiendo, por González Bunster y por Frank Rainieri. Los vi en una foto, incluso sí, fue claro, a visitar el complejo energético Punta Cana Macao. Clinton fue a visitar y estaba González Bunster ahí, que es el dueño del complejo. Sí, y Frank Rainieri del grupo Punta Cana. Frank Rainieri del punto Punta Cana, sí. Tengo entendido que ha habido un impacto en las llegadas. Sí. Y claro, surgen los apremios y los temores, porque estamos hablando de la principal industria del país. Entonces, bueno, Clinton, como una figura pública y reconocida internacionalmente, que salga hablando y expresándose correctamente sobre República Dominicana, eso es coadyuva. Lo que pasa es que ha habido una infeliz sucesión de eventos o coincidencias que llega a suma, creo que entre 11 o 13 muertes de ciudadanos extranjeros, americanos, claro, en los últimos 12 meses. Pero casos aislados por demás. Todos aislados, en diferentes sitios, diferentes circunstancias, pero que efectivamente le ha dado una mala prensa, y yo sí creo que hay allí intereses detrás. Manipulación, claro. Hay gente tratando de manipular y hacer daño, no sé con qué fin, porque efectivamente lo que hay, el daño primario es un daño económico y de imagen país. O sea, no sé si eso se traduce de alguna manera en algún objetivo político, pero es verdaderamente lamentable que se presten a hacerse eco de algo en un país que afortunadamente se respira todavía muchísima seguridad y tranquilidad, y mucho más en aquellos sitios tan renombrados de esparcimiento como es la zona de Punta Cana. Con reconocimiento internacional, es así. Así mismo es. Bueno, Carlos, hemos llegado a la mitad del programa. 10:30, 10:29, magnífico. Finalizamos el bloque de noticias nacionales. Cumplimos con unos compromisos comerciales y regresamos con ustedes para darles noticias internacionales. Así que, por favor, no se nos vayan. Ya regresamos. Bueno, muchas gracias por estar de nuevo de regreso con nosotros en su programa Entre Ideas. Vamos ahora a la parte de las noticias internacionales y vamos a comenzar conversando sobre Puerto Rico, con el caso de Ricardo Rosselló. Hay un video que les tenemos preparado donde vamos a poder en 2 minutos dar la información de lo que está aconteciendo. Rueda el video. Puerto Rico, no paran las críticas al gobernador Ricardo Rosselló después de la filtración de un chat en el que el mandatario y miembros de su gobierno se burlan de otros funcionarios y utilizan palabras soeces. El mandatario pidió disculpas, pero dijo que no renunciará. Esta tarde despidió a casi todos los involucrados en ese chat. 889 páginas publicadas hoy recogen los intercambios dirigidos, entre otros, contra miembros de la Junta Fiscal, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y la expresidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito.
Esto ocurre luego de que autoridades federales arrestaran este miércoles a 6 exfuncionarios y contratistas por presunta corrupción gubernamental. California sigue temblando. Más de 170 réplicas tienen aterrorizados a los residentes del sur de California. Bueno, ese es básicamente el resumen muy breve de lo que está aconteciendo en Puerto Rico. Es increíble las movilizaciones que ha habido en San Juan, solicitando abiertamente la renuncia del gobernador, quien ya ha anunciado que no lo va a hacer, pero hoy manifestó que está de acuerdo con el juicio político y que ha decidido no presentarse en las elecciones del próximo año, que están pautadas para el martes 3 de noviembre del 2020. A él lo que le queda es un año y pocos meses para terminar, digamos, bueno, en realidad las elecciones son en noviembre, pero en enero es cuando entregaría. O sea, lo que le queda es un año y medio en el cargo. Sin embargo, la gente está bastante molesta porque, como señala el periodista, 889 páginas. Mucha gente pensaba, cuando empecé a averiguar sobre el caso, que eran algunos tweets o algunos comentarios enviados en este caso por Telegram, pero no, son 889 páginas. Es un chat en el que participaban 12, 13 personas y habían ido acumulando comentarios a lo largo de más de un año. Y alguien decidió hacerlo público, no sabemos quién. Importante destacar que Rosselló es hijo de Pedro Rosselló, que fue gobernador también de la isla. Es un hombre joven, de 40 años, nacido en el año 79. Fundó su propio movimiento político y le logró quitar las primarias a una persona que estaba, a uno de los políticos más destacados de la isla, que estaba intentando lograr la nominación para gobernador, y fue electo en el 2016, juramentándose como 12º gobernador de Puerto Rico. Ahora, curiosamente, una noticia que salió hoy, la Academia de Psiquiatría de Puerto Rico apoyó la destitución de Ricardo Rosselló como gobernador, alegando lo perjudicial que es para la salud estar en una situación de permanente estrés. Él obviamente están hablando de un estrés colectivo. Yo creo que esa academia está exagerando un poco la nota, ¿no? Porque yo los invitaría entonces a hacer una evaluación del estrés que viven los venezolanos, a ver si también coincidirían, coincidirían con la necesidad de... Ese termómetro de estrés... exactamente, ha reventado hace rato. Entonces es más que obvio, si ustedes consideran, ¿verdad?, la Asociación de Psiquiatría, que hay que hacer unas elecciones violentamente porque este muchacho puso un estrés a la sociedad, imagínate, entonces las elecciones deberían hacerse en Venezuela mañana. Bueno, perdona, dime, cuéntame. Manuel. Bueno, este chat que es de Telegram comienza desde diciembre del 2018 hasta finales de enero de este año 2019. Como hemos dicho, se trata de unas conversaciones de varios funcionarios del gobierno y del gobernador como el principal líder, Ricardo Rosselló, y donde hay varios comentarios despectivos refiriéndose a varios miembros del gobierno y de la oposición, entre eso la señora Yulín, la alcaldesa de San Juan, de San Juan, la cual ha dado una respuesta contundente en contra de él en Twitter, diciendo que él difícilmente ya él pueda recobrar, señor Rosselló, pueda recobrar la confianza del pueblo. Sí, por eso no se va a presentar. Que no confía para nada en él por sus comentarios despectivos, homófonos, misógenos. Y además, hay que decir que este chat que se ha filtrado es sencillamente la punta del iceberg, porque ya de hace varios meses en Puerto Rico se estaban destapando una serie de casos de corrupción vinculados al lavado de activos, desfalco, malgasto del dinero, y hasta recientemente varios funcionarios del gobierno de él, antes de que se destapara el chat, estaban siendo procesados por la justicia. Claro, ahí salió en el video, estaban ya encadenados. Estadounidenses. Entonces, la situación en Puerto Rico no era cómoda, pero también debemos recordar que ese huracán que afectó a Puerto Rico en septiembre del 2017, al día de hoy va a cumplir, bueno, en septiembre se van a cumplir 2 años de que ha ocurrido el hecho,
Estados Unidos, o sea, el gobierno central de Estados Unidos le ha dado una serie de recursos a la gobernación de Puerto Rico para poder lidiar con el problema. Se creó incluso un plan especial para contrarrestar los efectos del huracán. Y es al día de hoy que muchos de los problemas de Puerto Rico no han sido resueltos, ni siquiera por así decirlo, las exigencias mínimas. Hay un 45% de desempleo, la economía de Puerto Rico aún sigue derrotada y entonces la gente está incómoda. Entonces viene y se destapa este chat de 900 páginas que fue filtrado por una sociedad de periodistas. Y es la gota que derrama. Entonces ya eso definitivamente, desborda el vaso. Hasta aquí llegamos. Y a esto se ha sumado Ricky Martin. Sí, porque ha sido muy torpe en el manejo de la crisis del huracán. Ricky Martin, Residente Calle 13, Bad Bunny. Los premios Juventud fueron esta semana, hicieron referencia a eso. No recuerdo quién lo hizo, pero al final de un discurso que dio, dijo Ricky renuncia. Y entonces... Sí, Ricky no Ricky Martin, sino Rosselló, Ricardo Rosselló. Entonces la verdad es que hay la tota se le ha virado, porque todos los sectores de Puerto Rico, casi a unanimidad, por así decirlo, piden que salga. Él ha dicho que no va a salir. La verdad es que hay que también recorrer un poco y no podemos ser también radicalizarnos porque sea un vox populi, porque no necesariamente la mayoría tenga la razón. Las faltas cometidas por Rosselló son faltas éticas. Esas conversaciones en los chats no necesariamente no constituyen ilícitos. Correcto. Penales. O sea, no son infracciones. No, ilícitos de ninguna naturaleza. Exacto, de ninguna naturaleza. No constituyen infracciones a la ley que puedan ser supuestos para procesarlo a él o que puedan ser supuestos para destituirlos. Son faltas que podemos calificarlas como faltas éticas, pero no faltas que van más allá que el repudio social, pero no reúnen requisitos como para poder armarle un expediente y juzgarlo o condenarlo. O sea, no vayamos tampoco a ese extremo, que por lo que se haya dicho en un chat, a ti te condenen penalmente. Claro, los responsables de los hechos de corrupción... No, pero es que no lo están pidiendo condenar penalmente, pero moralmente ha sido condenado. Sí, pero no constituyen falta para que sea destituido de su cargo. No, claro que no. O para que él renuncie. Claro que no, claro o para que él renuncie. Y por eso no va a renunciar. Ha dicho que no. Lo entendemos también razonable que no renuncie. Como usted dice, lo que le queda es un año. Y la mejor decisión que tomó fue no presentarse a la reelección. Muy bien. El siguiente tema, como estábamos hablando de que los psiquiatras de Puerto Rico estaban urgiendo la renuncia para evitar estrés y hablamos de Venezuela, vamos a pasar al caso de Venezuela, que hay una entrevista, también tenemos un video muy corto con relación a una entrevista que se dio en Argentina con el secretario de Estado Mike Pompeo, donde él abiertamente habla sobre Venezuela y de lo que él aspira personalmente puedan ser los resultados de Barbados, que sea el llamado a unas elecciones libres, supervisadas, sin la presencia de Nicolás Maduro, que en todo caso Maduro no puede estar en la película. No sé si tenemos el video ya para poderlo pasar. I move you to Venezuela. What is your opinion about the talks currently developing in Barbados between representatives of the Maduro regime and the Venezuelan opposition? So I always live in hope. But in the end, the conversation can only be about one thing, that Maduro must leave. He's wreaked devastation on the Venezuelan people, now impacting people all over South America. There's tens of thousands of refugees here in Argentina, Colombia, Peru, Chile, all are experiencing challenges from people who have had to flee their homes, people who wanted to live in Venezuela but couldn't find or make a living for themselves and for their children. That's unacceptable. And the cause of that is Maduro and his cronies. They need to leave Venezuela, and then we can begin to do the work to rebuild that country democratically with free and fair elections in a way that will truly restore the greatness that Venezuela once had.
The United Nations Human Rights Council report was accurate and tough. Yeah, it was devastating. Yes. The description of what's taken place there is truly devastating. The atrocities of the regime was terrible. So how much longer can this dictatorship survive, or remain in power? You know, it's the question everybody wants to know the answer to. I can't do timeline. I can say this. Maduro can't govern that country again, and I believe he knows that. And I think all the Venezuelan people know that, and all those around him know it. In the end, I think the Cubans are going to have a very difficult decision to make. They have propped up this regime for an awfully long time. They need to leave. They need to go back. When they do that, the Venezuelan people will rise. They'll vote. They'll elect someone. I don't know who they'll elect, but they'll have had the opportunity to have a free and fair election, and they can start the rebuilding that needs to take place. It will take months and months and months to begin to rebuild the Venezuelan economy, and we need to start that. It can't be started with the Cubans still controlling the security services and running the intelligence operations inside of Venezuela. Con nosotros. Atrocidades de un régimen de terror, que fue las conclusiones a las cuales llegó el reporte de Michelle Bachelet en materia de derechos humanos. Así que Mike Pompeo hace referencia a eso como un informe que es totalmente devastador para el régimen y que por ende no puede continuar en el poder. Se dice que de las conversaciones que se están dando en Barbados y que aparentemente hay un grupo que está permanentemente allí o que se constituye una especie de grupo de diálogo permanente, está por decidirse un proceso de elecciones en el que no participaría Nicolás Maduro. Bueno, de hecho, es que es imposible que participe un tipo que es reo de justicia, que fue condenado a 13 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela legítima. O sea, que es que no entiendo cómo eso puede ser un punto de discusión. Pero bien, que no estaría Nicolás Maduro en la película. Pero si no, y supervisado internacionalmente para que sea de lo más transparente posible el proceso. Ahora, en caso de que eso no llegase a darse, o sea, están agotando las instancias, están agotando todas las posibilidades, se está hablando de una intervención humanitaria electoral aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo soy un poco escéptico porque ya sabemos cuáles son las posiciones de China y Rusia, y sobre todo con el poder de veto que ostentan, pero honestamente veo que bien cuesta arriba que Rusia y China no puedan justificar un veto cuando lo que se están pidiendo a gritos son elecciones libres y transparentes y supervisadas. Entonces, bueno, es un recurso o un expediente que está sobre la mesa en caso de que las conversaciones de Barbados no lleguen a feliz término. Mientras tanto, bueno, Nicolás Maduro sigue asesinando, robando, aterrorizando y oxigenándose en el poder. Bueno, y hay que decir que en esta exclusiva de Mike Pompeo con Infobae, se le hicieron varias preguntas que son muy neurálgicas con respecto al tema de Venezuela y de Latinoamérica en general, porque también se refirió a Nicaragua, a propósito de que Rusia recientemente fijó su posición con respecto a Ortega, dándole un espaldarazo, un apoyo. Él ha dicho que es una decisión equivocada de Rusia, ya que Nicaragua no quiere a Ortega y dice Pompeo que tanto Ortega como su esposa deben salir de Nicaragua y que haya, para detener esa opresión que están teniendo los opositores, para que se restaure la democracia y hayan elecciones justas y libres. Y ha dicho que el problema de Venezuela, tal y como lo ha sustentado el informe de Bachelet, no es un problema que no solamente afecta a Venezuela, sino que afecta a toda la región, porque todos los países que están alrededor de Venezuela están recibiendo una presión migratoria muy fuerte que afecta a las economías de cada uno de esos países. Entonces el problema de Venezuela no es un problema de Venezuela, es un problema de toda la región, incluyendo República Dominicana. Claro que sí. Incluyendo República Dominicana. Entonces, es muy positiva esta posición de Mike Pompeo, canciller de Estados Unidos, secretario de Estado, persona muy cercana a Donald Trump, es decir, lo que diga Pompeo
Lo que diga Pompeo es como si estuviera diciendo el propio Donald Trump, en el punto de que bien que haya conversación, que haya diálogo, pero sin la posibilidad de que Nicolás Maduro continúe en el poder. Esto es algo muy importante. Se le preguntó que cuándo sería la salida de Donald Trump, de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Él dijo que no tenía una respuesta, que es una pregunta que todo el mundo se hace y una respuesta que todo el mundo espera. Sin embargo, dijo que está cerca y lo único que él espera es que hayan elecciones justas y libres en Venezuela, pero que además la economía pueda reactivarse, pueda recuperarse. Bueno, habla de meses, pero que van a ser muchos años, ¿no? Esa recuperación económica y la restauración democrática en Venezuela supone no solamente la salida de Nicolás Maduro, sino la salida de Cuba, que es la que dirige los servicios de inteligencia y de seguridad. Bueno, lo dirige todo, empezando por Maduro. Y de seguridad en Venezuela, la salida de Rusia, que también está teniendo mucha influencia, y la salida de Irán y China. Y entiende él que en su momento todos esos países que están teniendo injerencia directa, no solamente en Venezuela, sino en otros países de Latinoamérica como Nicaragua, en su momento tendrán que salir. Y que hay que ver a Venezuela y otros países de Latinoamérica en el espejo de Cuba. Y eso es justamente la preocupación que tiene Estados Unidos y todo el bloque de países que está alineado con las ideas democráticas, de evitar que haya otro Cuba en Latinoamérica. Y es una preocupación que entendemos que es totalmente legítima y ojalá que este plan de recuperación de Venezuela, de restauración a la democracia, sea un hecho, porque como hemos dicho, es un problema ya que trasciende Venezuela, que trasciende las fronteras. Vamos a pasar ahora a los Estados Unidos. Voy a ir lo más rápido posible porque nos quedan muy pocos minutos. Si ponemos la foto de Donald Trump que yo les envié, que está justamente en un meeting hablando con sus supporters, las personas que lo apoyan. Yo quiero que ustedes escuchen lo que voy a leer, porque es el Twitter del presidente Trump, que ha despertado una tremenda polémica mediática. La traducción que hicieron del tweet fue la siguiente: qué interesante ver a las congresistas demócratas, progresistas, entre comillas, que proceden de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe y los peores, los más corruptos e ineptos del mundo. No funcionan. Decir en voz alta y con desprecio al pueblo de los Estados Unidos, la nación más grande y poderosa sobre la tierra, cómo llevar el gobierno. Entonces se pregunta él dentro del mismo Twitter, ¿por qué no vuelven a sus países, ¿no? Y les ayudan a arreglar esos lugares que están totalmente rotos e infestados de crímenes? Entonces, que vuelvan aquí y nos digan cómo se hace. Bueno, las representantes demócratas a las cuales se estaba refiriendo el presidente Trump son Alexandria Ocasio-Cortez, nacida en Nueva York, de origen puertorriqueño; la afroamericana Ayanna Pressley, nacida en Cincinnati y criada en Chicago; Rashida Tlaib, natural de Detroit, de padres palestinos; e Ilhan Omar, que llegó de Estados Unidos de niña, procedente de Somalia, y se naturalizó estadounidense en la adolescencia. Eso es lo que ha generado toda esta polémica, que él habla de que por qué no se regresan a sus países, y resulta que tres de cuatro y una que llegó adolescente, nacieron en los Estados Unidos, son de Estados Unidos. Ahora, según una encuesta de USA Today de esta misma semana, el 57% de los republicanos está de acuerdo con los mensajes que el mandatario publicó la semana pasada. El miércoles, en su primer meeting, tras la polémica declaración, el público se lanzó a corear allí, en ese auditorio que ustedes están viendo allí: envíala de vuelta, send her back. Un poco coreando la aspiración de Trump de que se vuelvan a sus países de origen, pero es que su país de origen, volvemos a lo mismo, es Estados Unidos. Pero bueno, en referencia a la representante demócrata Omar, musulmana, eso sí, muy crítica con Israel y la política exterior de Estados Unidos, y que obviamente pasa a ser ahora la carne de cañón para los conservadores porque es la más atacada por Trump.
Trump está apelando definitivamente, como en el 2016, a la estadounidense que se siente agraviado respecto a la llegada de inmigrantes. Es un momento en el que más de una veintena de aspirantes ha empezado la carrera por convertirse con el candidato que desafíe al republicano en las presidenciales de 2020. Trump opta entonces por fijar su atención en estas 4 congresistas socialistas y azuzar el temor de los suyos contra el comunismo y la radicalidad. Es algo que preocupa a los demócratas. Y una encuesta que maneja el partido, difundida por el portal de información política Axios, elaborada en mayo sobre 1 millar de votantes blancos de formación de 2 años de universidad o menos, señala que Ocasio-Cortez era reconocida por el 74%, pero solo 22% tenía una imagen positiva de ella. Ilhan Omar era reconocida por el 53% y solo 9% de visión positiva. Baja con nosotros. En definitiva, Trump está encontrando la posibilidad de focalizar en estas 4 representantes demócratas, baja con nosotros, en estas 4 candidatas demócratas, su estrategia de campaña para que igualar Partido Demócrata con lo peor que puede simbolizar la gente progresista, socialista, comunista, de tendencia, que incluso esta gente habla a la franca, abiertamente, muy bien de lo que ocurre en Venezuela y de que hay que defender a Nicolás Maduro y tal. Y eso, por supuesto, a los demócratas los tiene ahora mismo contra la pared. Es una estrategia evidentemente política de cara a la campaña electoral. Nos anuncian que estamos ya en el final de los minutos que nos quedan en su programa de hoy. Yo voy a aprovechar para que hagas tus comentarios finales. Bueno, estas declaraciones que le hizo en un meeting precisamente de campaña, tienes que despedirte la Cámara de Representantes de mayoría demócrata condenó esas declaraciones y también fue condenada como racistas por líderes extranjeros, como es el caso de Angela Merkel, canciller de Alemania. Pero como dice Carlos, esto se trata sencillamente de su estrategia de campaña, que le dio resultado aquella vez y le está dando resultado en esta ocasión. Gracias por acompañarnos, como cada domingo. Hasta el próximo encuentro. Dios lo bendiga.